Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy hablaremos sobre un tema que está muy de moda y que tiene adeptos y conocedores por todo el mundo. Hablaremos sobre la cultura del vino. Hablar del vino es, bueno, como un viaje a través del tiempo y el sabor, por supuesto. Y viene desde tiempos muy antiguos. El vino ha estado presente, bueno, en la literatura, en las referencias históricas, desde la Biblia, donde aparece desde el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Incluso existen estudios arqueológicos que señalan evidencias de la primera cosecha y preparación del vino en el 3000 antes de Cristo en Sumeria. Y fue la fermentación del jugo de uva que dio origen al vino, llegando a constituir, pues desde la antigüedad, un símbolo de estatus y de refinamiento. Es la enología, sin T, enología, la ciencia que comprende las técnicas para el proceso de la elaboración y producción de vino, desde el viñedo hasta la bodega donde lo venden, ¿no? Bueno, pero para conversar sobre este tema nos acompaña vía Zoom desde España el doctor Miguel Don Gil. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mónica, un placer estar aquí con vosotros otra vez. Bueno, ¿cómo está la temperatura en mayo en Madrid? Vamos a ver. Bueno, pues esta semana la verdad que ha venido fresquita, estamos con unos 15 grados. Qué rico. Y aquí está haciendo calor desde hace meses, o sea que 15 grados yo creo que es el paraíso. Bueno, Miguel, vamos a empezar definiendo qué es el vino, porque yo creo que es un punto interesante de partida. Sí, yo creo que también es interesante, además, yo que he estado viviendo allí en República Dominicana varios años, sé que también hay un poco de confusión, porque la gente habla del vino y a veces no sabe muy bien identificar qué es, entonces conviene hacer una pequeña definición. Entonces, en primer lugar, el vino pues es una bebida que está hecha a partir del jugo que se extrae de la uva y que es fermentada por medios naturales. Una Sí. bebida alcohólica sobre la base del jugo de la uva, de la fermentación alcohólica del mosto o el zumo de la uva. Esta fermentación se produce de forma natural y hace que ese zumo se convierta en vino. Hay que decir que en Hispanoamérica, y yo al menos eso lo he visto en República Dominicana, muchas veces se utiliza el término vino para referirse a la fermentación de cualquier zumo, de cualquier fruta. Y hay que decir que esto es erróneo. Realmente cuando usamos el término vino es para referirnos al zumo de la uva fermentado. Solo Solamente. que la uva es la fruta que procede de la vid, ¿no? ¿Qué serían otras cosas? Pues cualquier fruta que nosotros su zumo lo fermentemos, pues eso lo tenemos que llamar licor. Pues puede ser un licor de manzana, un licor de lo que fuere. Pero el vino sería para referirse a la uva. Eh, Hay que destacar que lo que es el vino como producto, pues es una combinación particular de muchos elementos, tanto del tipo de uva que se utiliza, como el clima que hay en la zona, la altitud también afecta al resultado y también otros factores, la mayor o menor cercanía al mar, el mayor o menor grado de humedad, todo eso hace que cada vino de cada región tenga unas características particulares. Eh, y podemos decir, por dar un referente, que se puede producir vino en cualquier parte del mundo siempre que se cumpla una condición básica, que es que la temperatura promedio esté entre los 10 y los 20 grados. Por eso es lo que hace que en zonas con mucho calor, pues no sean favorables a la producción del vino. No obstante, en países donde por el clima hay temperaturas muy elevadas, generalmente o en ocasiones hay ciertas regiones, que luego lo hablaremos, por ejemplo en el caso de República Dominicana, en la zona de Constanza, que ahí hay temperaturas más bajas y se puede producir vino. Eh, y hablando del vino, pues quisiera hablar un poco de su referente histórico, ¿no? De dónde procede. El vino procede de Oriente. El vino se produjo, y creo que lo dijiste tú en la introducción, ya desde tiempos muy antiguos.
desde la prehistoria, desde la época neolítica, según los testimonios arqueológicos. Según las excavaciones, se han encontrado restos de vasijas que en algunos casos tienen, pues, restos secos de uva fermentada. Entonces se sabe que era vino y que se consumían. Las primeras referencias son de la región de los Montes Zagros, que sería una región que estaría hoy ocupada por el actual Irán, el estado de Irán, y como digo, se conservan estos elementos o estos restos de vino en vasijas, que eran como se conservaban. Fíjate que es una prueba arqueológica que se hace, o sea que no hay dudas de esto. Como tú muy bien dices, está adherido, este barro ha sido penetrado por lo que son estas partículas y se le han hecho los estudios y sí se ha comprobado la antigüedad de este contenido que tenía este vino. O sea que, de hecho, los documentos bíblicos lo dicen claramente. Se habla en varias ocasiones del vino. O sea que es un producto presente desde lo más antiguo. Sí, estamos hablando de que son evidencias de producción y consumo del vino de 6.000 años antes de Cristo, o sea, Sí, hace mucho tiempo. sí. E inclusive, y esto sí que es una rareza total, yo investigando un poco sobre este tema, hay yo creo que el caso de dos lugares donde se han encontrado, no tan antiguas, pero botellas, inclusive ya pues de cristal, de época del Imperio Romano, que se conservaban en alguna tumba o en algún lugar donde se ha conservado vino. Lógicamente no podemos, o sea, ese líquido está, vamos a decir, pues estropeado, ¿no? Pero Sí. no sería ya un resto seco que se analiza, no, se ve la propia botella con contenido, lógicamente, pues en mal estado, pero sí, y se consume mucho. Entonces, de Oriente, como estábamos comentando, va a ir avanzando hacia Occidente. Llega hasta Grecia, llega hasta Roma y bueno, la cultura griega y la romana pues dan un gran uso al vino, porque el vino es inicialmente pues una bebida de consumo que se ofrece, se agasaja en los grandes banquetes, fiestas, sería inicialmente una bebida como de nivel alto, ¿no? Incluso Y Miguel, vamos a relacionar un poquito este consumo del vino, como está desde el principio destinado a clases altas, como tú bien dices, pero qué tan difícil es pues conseguir el vino versus que esto desde el principio haya sido, desde los principios históricos, vamos a decir, una bebida que está más dirigida a la clase gobernante, a los emperadores, a la iglesia. La iglesia usa mucho el vino, de hecho, tiene la simbología del vino que también hablaremos más adelante. es interesante lo que dices, pero quisiera decir, porque como estamos haciendo la historia de lo que es la producción del vino, Sí. aunque inicialmente estaba dedicado a las clases más pudientes, luego lo vamos a ver cómo a lo largo del paso de los siglos, sobre todo ya en la Edad Media, es decir, del siglo sexto, séptimo en adelante, cómo se va a popularizar y va a ser consumido de manera general en Occidente, en Europa. Pero sí que inicialmente su producción, hay que decir que intervienen varios factores, pues desde que el clima tiene que ser el idóneo, no todos los años la uva es de la mejor calidad, lleva un proceso todo manual de cómo se recoge la uva, luego cómo se exprimen esas uvas, cómo se embotellan, es un proceso que es muy laborioso y de ahí pues que inicialmente fuese un producto pues vamos a decir escaso y preciado. Tenemos inclusive pues tratados, un tratado griego de cómo se ha de sembrar la vid y cómo se ha de producir el vino, que es del siglo VIII antes de Cristo, en tiempos de los griegos. Entonces vemos como el interés por el cultivo es muy importante. Pero sobre todo la gran expansión del vino va a ser con el Imperio Romano. En el Imperio Romano se extiende sobremanera, como digo, inicialmente en las capas elevadas y luego va a ir llegando a capas sociales Más del pueblo llano, populares. etcétera. ¿Por qué la Iglesia, que es muy interesante lo que acabas de decir, tiene interés o se fomenta el consumo del vino? Bueno, todos sabemos, y eso sigue aún en la actualidad, esto es así en la Iglesia Católica,
En cualquier celebración eucarística se utiliza el pan y el vino, que es consagrado y se convierte en la carne, el pan y el vino en la sangre de Cristo. Y como esto es así en la Iglesia desde el primer siglo, esto hace que la Iglesia necesite proveerse del suficiente vino para la celebración de todas las misas que se celebran en el orbe cristiano. Y por eso la Iglesia Católica, allá donde esté, o allá donde, por ejemplo, haya un monasterio o un centro cristiano, si no es una zona donde se produce de forma natural vino, los monjes o los clérigos van a fomentar que se planten al menos aquellas vides para ese consumo propio. Y si no se puede, pues comprarlas de otros lugares. Entonces también vamos a ver desde muy pronto un consumo, pero también una producción y una venta, un intercambio comercial respecto al vino. Y esa vinculación del vino con la Iglesia nos va a llevar a época medieval. Y me parece muy interesante hablar de la producción y el consumo de vino en la época de la Edad Media, como digo, del siglo VI en adelante, porque vamos a ver cómo se populariza como bebida y cómo es, además, un alimento, es considerado un alimento. Y esto lo tengo que explicar. El vino no es solo un componente calórico producto del alcohol, sino que la uva tiene pues elementos alimenticios y durante muchos siglos la base de la alimentación en Europa, en Occidente, era a base de pan y vino. Las clases más humildes, básicamente vamos a decir, dieta se limitaba a eso. Excepcionalmente, si uno podía comer carne, pero esto era muy excepcional, o vegetales, etcétera, pero la base de la alimentación era el pan y el vino, y por eso era muy importante. Y luego tenemos que tener en cuenta ya de un componente práctico, a nivel ya de la salud. Hoy en día abrimos en Europa el grifo y el agua se puede tomar tal cual. O si no, en las zonas donde no se puede abrir el grifo y tomar tal cual el agua, hay agua embotellada. Digamos que el acceso al agua potable es un bien bastante general en bastantes partes del planeta, aunque por ejemplo en África todavía es complicado, etcétera. Pero es que en esta época beber agua era jugársela literalmente. Uno se podía pues coger una infección, se podía poner enfermo o podía, bueno, pasarle de todo. Entonces, ¿cuál era la forma de poder consumir líquido, agua en concreto, y no enfermarse? Pues tomar vino. Y en las regiones donde no había vino, pues la cerveza. ¿Por qué? Porque ese agua que contiene el vino, producto de la fermentación y del alcohol, es un agua que es potable, porque el alcohol mata los virus. Y esto va a hacer que sea necesario y se beba vino como forma de poder hidratarse. Inclusive hay la costumbre en Europa, y lo se ve por la documentación, de cómo a veces se bebía el vino pero con agua, o viceversa, agua a la que se le echaba vino. A veces que se quería tomar agua, pero ante la duda de que esta fuese muy potable o no, se le echaba el vino como una forma de, vamos a decirlo así, pues desinfectarlo, ¿no? Y esto es muy común. Y luego, como he dicho, tenemos que tener en cuenta que no se da el vino a la gente adulta. Vamos a ver cómo se consume vino por jóvenes y diría que niños, porque, como digo, era parte de la alimentación y era la forma de poder beber sin enfermarse. Así que va a ser muy normal pues que se vean niños y jóvenes 5, 6, 7, 8 años en adelante tomando vino, y porque era lo que había. Entonces eso nos puede sorprender en la mentalidad de la actualidad, pero así era. Inclusive el comercio del vino va a ser tan necesario e importante que en algunos casos se usaba como medida de cambio para pagar un bien o para pagar un servicio el vino. Por ejemplo, había monasterios en zonas donde era necesario, hablamos un día de peregrinaciones, pues en Santiago de Compostela, dado todos los peregrinos que llegaban a Santiago de Compostela a ver la tumba del apóstol y necesitaban, por tanto, el cabildo de la catedral tener mucho vino para dar a los peregrinos, pues la catedral exigía el pago de las rentas de esas tierras que tenía
arrendadas a campesinos que se le pagase en vino del año. ¿Y qué es esto de vino del año? Pues bueno, es ese vino que se acaba de fermentar, que es un vino nuevo, es un vino sencillo, pero que es muy necesario porque hace falta buenas cantidades de vino para poder dar de beber. Entonces se pagaba, en vez de con dinero, se pagaba en vino. Así que podemos ver cómo era muy, muy, muy importante. Y es muy interesante ver esta evolución porque vamos a ver inclusive cómo va a haber hasta problemas de índole, vamos a decir, de problemas de índole jurídica y conflictos sociales en las ciudades cuando, por ejemplo, no se proveía del vino de la calidad necesaria o cuando había desabastecimiento de vino, pues el pueblo llano pues reclamaba sus derechos y exigía que se les proveyese de eso. Porque estamos teniendo en cuenta que si solo comían en su mayoría pan y vino, pues el vino tenía que ser de una determinada calidad y tenía que llegar. Así que había inclusive conflictos que se surgían en torno a problemas del vino. Yo, como ves, tengo un montón de ideas y te las voy soltando, pero Mónica, si tú quieres, me cortas en cualquier momento, ¿eh? Como los niños también pues ingerían vino o bebían como un alimento más, ¿cómo se medía el grado de alcohol y cuál era vamos a decir, qué producía? Porque si un niño toma mucho alcohol puede embriagarse. Vamos a ver, generalmente, claro, estamos hablando de vinos y vinos. En la actualidad tenemos, lo hablaremos luego, tenemos vinos, pues vamos a decir muy suaves, lo que se llama el vino del año, el vino recién fermentado, que es el grado de alcohol suele ser más bajo, ¿no? En cambio, pues un vino en crianza, por ejemplo, que son vinos de una uva fermentada y que están en barrica durante 4 o 5 años, lógicamente los grados casi se duplican. Entonces el vino que generalmente consumía todo el mundo era un vino pues del año, un vino fresco, un vino que tenía poco alcohol, sí, dentro de lo que cabe. Sí, sí. O sea que era más bien como pues un jugo de uva fermentado, en realidad. No es eso, era con un grado de alcohol. Es eso lo que es, en sentido más sencillo, es eso lo que es el vino. Lo que pasa que luego ya, con el paso de los siglos, luego veremos cómo llegamos a la edad contemporánea, pues va a haber un proceso de refinamiento, de perfeccionamiento, y es cuando ya se revaloriza el vino como una cultura de probar determinados cepas, de determinadas añadas, etcétera, que de una calidad, vamos a decir, muy elevada. Pero inicialmente es esto, la uva fermentada era el vino y era consumido de manera generalizada. Miguel, antes de irnos a la pausa, que ya tenemos que irnos, háblame de la diferencia en el consumo de vino en Oriente y Occidente, hablando de la edad antigua, edad media. Vamos, en realidad podemos decir, ya digo que el vino se origina en Oriente, ¿no? Y luego llega a Occidente. El consumo va a ser común en ambas regiones, inclusive, aunque con diferencias, y sabemos que la iglesia se divide en dos, en la iglesia católica ortodoxa, la de Oriente y Occidente, allí se mantienen las celebraciones eucarísticas y se necesita el vino. Ahí ya van a tener que ver cuestiones de índole cultural para que las cosas vayan cambiando. Digo esto porque, lógicamente, en Oriente, una vez que surge y se expande el Islam, recordemos que el Islam no permite, por razones de cultura y de fe, consumir el vino. Sí. Porque lleva alcohol, como cualquier otra elaboración que lleva alcohol. Entonces ya por razones culturales va a haber en ciertas regiones pues una caída notable de consumo de vino. Pero por lo demás es generalizado. Buen punto, buen punto. No sabemos también, por ejemplo, en China y en la India, pero quizás por cuestiones de religión era más restringido, como tú bien diste. Vámonos a la pausa, Miguel. Volvemos con más sobre la cultura del vino. Bueno, hemos hecho como un recuento histórico de la época antigua de la producción del vino y cómo pues se fue popularizando, que incluso las clases más populares era lo que consumían. Miguel Don Gil
nos ha dicho que hubo momentos históricos en que lo que el pueblo consumía era pan y vino, y por eso había grandes protestas cuando no se conseguía el vino. Miguel, ya hablando de la modernidad, ya hemos hablado de la Edad Media, nos hemos Sí. entrado en la modernidad. Vamos a decir, ¿cuáles son las regiones que se han hecho famosas por la producción del vino? Ya un vino, de hecho, cuando pedimos un vino, decimos, bueno, un vino francés, un vino, Italia ya también tiene muy buenos vinos, un vino californiano. Cuéntanos cuáles son esas regiones más famosas en producción del vino y su calidad, ¿cómo se mide? Sí, pues llegamos a la época contemporánea, a la actualidad, y sobre todo yo me centraría en un periodo de estabilidad que viene después de los grandes conflictos, ¿no? Sí. En el mundo, que es las dos guerras mundiales. Cuando todo se estabiliza, sobre todo a partir de la década de los 40, 50, y hay un desarrollo otra vez en tranquilo y pacífico, pues de todas las producciones, y en concreto en el caso del vino, se va a ir apostando por una cultura de, vamos a decir, de tecnificación, de especialización y de refinamiento, haciéndose ver de que sí que puede, pues el vino es una cultura, como ya estamos diciendo, y el vino lo consume todo el mundo, pero saliéndonos de un vino básico, que es un vino de subsistencia para beber y para el día a día, se pueden obtener pues caldos, caldo se le dice también en el términos en la cultura del vino, caldo no es caldo como una sopa, se Sí. refiere a un buen vino. Se empiezan a elaborar vinos de buena, muy buena calidad y se piensa ya en introducir las cuestiones ya hasta del marketing. Ya no se habla de estoy consumiendo, voy a tomar vino. No, hoy en día mucho más. Uno dice, voy a tomar un Rioja, voy a tomar un vino californiano, voy a tomar, pero casi ya el término vino se quita, se habla de la región. Ujú. En cuanto a regiones y países, los principales países en importancia son España, Italia, Francia también, y en últimas décadas, pues a nivel de América es muy competitivo el vino californiano, es vino de buena calidad, porque inclusive en esto también hay un trasvase de cultura y de conocimientos. ¿Eh? En California van a, van a utilizar vides que son europeas e inclusive va a haber enólogos expertos en la producción del vino que son europeos que emigran a América y allí pues van a dar sus conocimientos y su saber hacer y hace que California, teniendo muy poca tradición en la producción del vino, se ponga a competir en grandes certámenes a nivel internacional y con unos vinos de buena calidad. También tenemos buenos vinos en otras regiones de América, pero me voy a centrar en las importantes. En primer lugar, siempre hay una competición y yo, como soy español, puede parecer que igual tengo interés en que gane España, ¿no? En esta competición. Siempre estamos, vamos a decir, la confrontación o la lucha de quién es el mejor, pero los mejores vinos suelen ser el español, el italiano y el francés. En mi opinión, aunque parece que tengo parte, o sea, que no soy una parte inocente en ello, yo diría que el vino español sigue siendo aún en la actualidad el que está en primer lugar. Si bien es cierto que a nivel de producciones, de la cantidad de lo que se produce, pues aquí gana, por ejemplo, Italia, ¿no? En lo que es en cantidad, en volumen de producción, está Italia, Francia, en tercer lugar España. Y luego Estados Unidos, en lo que es en el volumen de litros que se produce. Pero en calidad sigue estando España en primer lugar. Regiones importantes, por ejemplo, en el caso español, las más conocidas, tenemos La Rioja. El vino de La Rioja, pues es una región que por las condiciones climáticas, geográficas, hace que la uva que allí se produce dé un vino de muy buena calidad. También tenemos la región del Ribera del Duero, pero en realidad en España hay una cantidad de regiones con buenos vinos en torno a 20, 30, aunque los más destacados son Rioja, como digo, y Ribera del Duero. Dos Ujú. regiones muy delimitadas. Y luego, pues los vinos franceses son muy buenos, los vinos italianos también, y en América destaca el californiano. En Sudamérica también tenemos regiones que se han ido especializando y en las últimas décadas son relevantes. Por ejemplo, Chile, Argentina y sobre todo ha ido adquiriendo nivel e importancia el vino chileno. Eh,
así que hay que tenerlo en cuenta a pesar de que uno inicialmente siempre piense en Europa, ¿no? Sí. Los Bueno, vinos que se hacen en América, algunos son buenos. si nos ponen el mapa otra vez, Miguel, yo la verdad es que me sorprendí cuando vi que Italia estaba con un porcentaje bastante más alto, por ejemplo, que Francia, que España. El mapa donde tiene los porcentajes, aquí lo tenemos. Francia, Italia un 49%, pero dices que es en cantidad de producción, millones de electrolitos, dice aquí. Sí. Pero fíjate que es bastante más que España, que tiene un 35,7, a pesar de que tiene uvas tan buenas. Chile, como muy bien decías, es famoso por sus viñedos, los tours, como California también, los tours que se hacen a estos viñedos cuando uno va de turista, aunque en España, principalmente por los cruceros de río, también los tours para los viñedos son bien comunes. Ahora, a mí lo que me gusta de España, como tú muy bien dices, Miguel, es que en España el vino más barato que tú te tomes en cualquier bodeguita, restaurancito de esos que están en las esquinas, es buenísimo, con unas tapitas, no son caros. De manera que en España la gastronomía se disfruta muchísimo. Yo creo que el vino ayuda mucho. A ver, el vino, lógicamente, cuando uno lo consume en donde se produce, pues es más económico porque no hay que enviarlo, no hay gastos de aduanas, etcétera, etcétera. Entonces, un vino en España, un vino que se ronde en el supermercado los 3 euros, Exacto, es es un vino buenísimo. que igual en República Dominicana la botella te puede costar pues 20, así aproximadamente. Te puede costar 1,000 y pico de pesos. Ah, 20 Claro, euros, tú yo dices, estoy hablando de exacto, euros, de euros, perdón, no exacto, estoy hablando de pesos. exacto, exactamente. Sí, no, definitivamente. Bueno, Miguel, y háblame un poco de cuál es la diferencia entre esos tipos de vino. Por ejemplo, teníamos en pantalla los Rioja, que son muy famosos allá en España. ¿Cuál es la diferencia de un vino corriente, de lo que es el crianza, ya el reserva, que es mucho mejor, y el gran reserva? Aunque es bueno aclarar que los crianzas suelen ser muy buenos ya, mucho más que son simplemente cosechas, que no tienen como esa especificidad. ¿Puedes decir cuál es la diferencia en cuanto a añejamiento y procesos? Sí, aquí hay que tener en cuenta varias cosas para hablar de la calidad del vino. En primer lugar, hay ciertas regiones, y estos se han establecido denominaciones de origen, que están reguladas oficialmente. Las denominaciones de origen, por ejemplo, Rioja es de una denominación de origen, y es un territorio en el cual se produce el vino Rioja, con la condición de que el 100% de la uva utilizada sea De de Río. Rioja, porque se puede dar la picaresca de que haya una bodega que esté en Rioja, produzca en Rioja, pero compre parte de la uva en otro país o en otra región. Sí, se está produciendo en Rioja, pero ya la calidad no sería Rioja. Sí. Entonces las denominaciones de origen son consejos de supervisión que verifican que en todas las bodegas, en todos los viñedos, se use se use la viña y se use la uva de esa región. Y eso se vela, por tanto, por una calidad. Estas son las denominaciones de origen. Pero son distintas uvas, pueden ser distintas uvas, Sí, pero de la región, que sean en la región. cierto. Ya, hay que decir, y eso no tiene nada que ver con el color, porque con denominación de origen Rioja vamos a poder tener vino tinto, vino blanco o inclusive rosado. El color en realidad no repercute en la calidad, lo que repercute en la calidad es que sea una buena añada, porque por el clima o por diversos condicionantes un año puede salir muy bueno o puede salir regular o malo, hasta en una región que es muy buena la calidad del vino. Entonces, eso se puede saber que en Rioja, que es siempre muy bueno, pero por ejemplo, el año 92 fue malo. Pues entonces el entendido del vino, si puede, pues no comprará una botella de vino de ese año. Pero como digo, se pueden encontrar de cada denominación de origen, por lo general, salvo que en una región, por lo que sea, solo se dé un determinado color, blanco y tinto. Y el rosado, digamos que es entre comillas artificial, porque no deja de ser que en la producción se mezcla uva
de vino tinto, la uva negra, con uva blanca. Y esto es lo que hace que en la mezcla salga el vino rosado. Y estos son los tres tipos a nivel de variantes de color. Y A nivel de las cal... cuando hablamos de vinos espumosos. Los vinos espumosos no dejan de ser otra cosa que ya sea vino tinto o blanco, que en el proceso de producción se le introduce pues gas carbónico. Sería como un poco el proceso que se hace para que uno lo tenga en mente con el cava, sin llegar a ese extremo, porque el cava lleva mucho, ¿no? O el champán, que también es una denominación de origen en Francia. Pues son vinos que se les introduce gas. Sí, sí, muy bien. Miguel, la conservación del vino, ¿cuánto puede durar una botella de vino y cuáles son esas características para que se conserven? Esa temperatura, esa posición, ¿cómo podemos verificar esto? ¿Y por qué los vinos se agrian? Bueno, muy interesante. Se agrian por que no tienen una buena conservación. El vino se tiene que conservar frío. La temperatura ideal, e incluso hay neveras que están preparadas para conservar el vino, que donde se conservan las botellas tumbadas, que esa es la posición, y eso tiene una explicación que la doy ahora. El vino se conserva en una temperatura ideal de unos 12 grados, como así también se debe de servir. En 12 grados es una buena temperatura. Porque si hay más temperatura, el proceso vamos a decir, de fermentación puede seguir desarrollándose y hace que se pongan malos, ¿no? Por eso hay que tenerle una temperatura fresca y una zona sombría. Zona sombría en estas neveras específicas, pues no hace falta, pues bueno, ya tienen el grado justo de luz. Pero luego, aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que luego, por muy bien que uno intente cuidar cómo se conserva el vino, que se me iba a olvidar decirlo, se tiene que conservar tumbada. Cuando digo tumbada es echada a la botella, porque es la única forma en que el vino que hay dentro de la botella está en contacto con el corcho. Y al estar en contacto con el corcho, impide que, aunque exista una mínima fuga del exterior, entre el aire, porque eso es terrible. Si entra el oxígeno dentro de la botella, se va a agriar. Entonces, estando tumbados, como todo el líquido está chocando con el corcho, hace que esto haga como una barrera protectora e impida que el vino se agrie. Por eso se deben conservar tumbados y se van a tener durante años. Que nadie se asuste. El vino, tú puedes tomarte un vino, si ha sido bien conservado, que tenga 30 años. Alguien se puede llevar las manos a la cabeza. Si ha estado en buena temperatura y bien cuidado, y bueno, esos son vinos que en un restaurante te pueden cobrar, bueno, 400, 500 dólares, 1000, 2000, y si es un vino ya muy específico, pues sí, se pueden consumir. Pero, como siempre digo, tiene que ser un buen año y una buena denominación de origen y una buena bodega. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces esto que llamamos vino del año es ese vino de uva que se utiliza para consumir nada más fermentado. Uno puede decir, oye, es un vino joven, lo dejo envejecer durante 5 años, se va a convertir en un vino nuevo. Pues un vino nuevo no, en un vino bueno, no. El vino ese vino joven que se suele llamar aquí en España se le llama cosechero. Es ese vino que es muy sencillo, que es para consumir, nada más se produce. Pues es un vino que como lo mejor te lo vas a tomar es nada más producido. Es decir, lo puedes dejar 5 años, que dentro de 5 años va a estar igual o peor. Entonces tiene que ser buena uva y de una buena bodega. Y en estas condiciones, si bien conservado, tumbado y en unos 12 grados, puede sobrevivir hasta 80 años, ¿no? No sé, eso habría que ver en el récord histórico de cuál ha sido el vino consumido en mesa y en buenas condiciones, pero yo creo que yo tiro de memoria ahora mismo y creo que un vino que tenga 70 hasta 80 años se puede beber. Lógicamente va a ser un vino que la uva ha ido pues cogiendo ya unas tonalidades y una fermentación y unas condiciones que va a ser un vino fuerte en comparación con un vino que tenga 5 años. Pero eso ya es para gente muy, muy entendida, ¿no? Miguel, vámonos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar un poco sobre la importancia de la producción vinícola en el mundo en cuanto a la economía. Mueve mucho dinero la producción de vinos.
Volvemos enseguida. Bueno, Miguel, no solamente es un tema cultural, el tema de la cultura del vino, sino que es un tema económico. Ya vimos en el mapa que, por ejemplo, Italia pues está en el puesto, produce el 49% del vino que se produce, o sea, que está en el número 49, que está España, Francia, tenemos a California. En Europa también hay muchos sitios que se produce bastante vino, y también pues Chile, Argentina. ¿Cuál es la importancia a nivel económico de esto? Fíjate, es millones de electrolitos, de hectolitos lo que se produce. El 49, bueno, no sé cuál será, 49 millones de electrolitros, por ejemplo, en España. Aquí el que menos produce, que también produce bastante, es Portugal, 6.8. Bueno, Miguel, a nivel económico, ¿cómo podríamos medir la importancia de la producción de vino? En los países donde más producción hay y más consumo y mayor calidad, Italia, Francia, España, ahora compite Estados Unidos, pues está suponiendo vamos a decir, un pulmón de la economía importante. Tenemos que tener en cuenta, no solo por la propia producción, es que, por ejemplo, en España, la región de La Mancha, aparte de producir un vino de buena calidad, etcétera, de competición, etcétera, suple de las necesidades del vino que otros países igual no tienen. Cuando hay déficit en la uva, el vino de la vid de La Mancha, la uva de La Mancha, se envía para producir vino. Es un caso muy interesante el de la uva, porque generalmente la uva es una fruta, ¿no? En todos los tipos de frutas, lo normal es que la mayoría o el mayor porcentaje se dedique a consumirlo de forma natural. Pues la uva es una de las excepciones, porque de la uva, el 70% de la uva se consume no en forma de fruta, en forma natural, sino en forma elaborada, es decir, en forma de vino. Y a esto nos quiere decir que tiene un rendimiento económico muy importante, cuando el 70% de la uva se destina ya automáticamente al vino. Muchísimo. Bueno, entonces vamos a hablar, que vimos algunas gráficas de la conservación del vino. Por ejemplo, tenemos la gráfica ahí donde se dice los grados de temperatura a que deben esta misma, la temperatura del vino. Por ejemplo, los vinos blancos secos de 7 a 9 grados Celsius, me imagino. Esto es para servirse, ¿no? No para guardarlo, sino para servirse, Miguel. A ver, en realidad, yo lo daría más sencillo, para guardar y servirse, porque lógicamente si lo sirves a esa temperatura es porque lo tienes en nevera en esa temperatura. Sí, o sea que esa. Y si os fijáis, yo he hecho una media. Sí que ya si vamos ya con mucha profundidad, que ya lo he hecho yo así, en función del tipo de la uva, o si es tinto, blanco, etcétera, unos grados muy determinados. Yo lo que he hecho una media. Un vino, para uno no romperse mucho la cabeza, en 12 grados está bien. Sí, perfecto, perfecto, sea cual sea. Sí, con esa temperatura uno siempre va a acertar. Aunque bueno, si tiene en pantalla esta imagen y toma los datos, mejor que mejor. Aquí tenemos el maridaje clásico, que tú estás ahí en esta gráfica diciendo que nos las mantengan en pantalla. Entonces ahí está con qué pues es más idóneo para que el sabor se acople. Y también estamos viendo pues si es con cuerpo, si es sin cuerpo. Adelante, Miguel, y nos mantiene en la gráfica. Sí, aquí yo voy a hacer unas recomendaciones básicas. Siempre va un poco, y es siempre usar como la lógica, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a consumir una comida fuerte, una carne, que tiene una carne roja, etcétera, pues ¿qué le va a ir bien? Pues un vino que tenga cuerpo, un crianza, un vino tinto, le va a ir muy bien para una carne roja o para caza, pues no sé, venado, jabalí, lo que fuese. Si uno va a tomar un pescado, que el pescado de por sí es algo ligero, suave, siempre es recomendable un vino blanco o un rosado, es lo más indicado. O se va a tomar carne de pollo, que en sí es ligera, y así más o menos con esa lógica se puede, pues se puede acertar bien.
Luego, cuando se hacen, no sé, recepciones, cócteles, eventos, no sé, presentación de un libro, hay veces que es muy común que se sirva un vino. Pues aquí hay que jugar con varias cosas. El momento del día en que sea y también el calor o el clima. Ujú. ¿Eh? Por ejemplo, si por la mañana es mejor el vino blanco o rosado y por la noche el tinto. También decir que el clima, cuando los climas son fuertes, conviene que el vino no sea, por ejemplo, voy a hacerlo más sencillo. En República Dominicana, tomar un crianza o estás en En un aire algo. acondicionado, pero bien fuerte, etcétera, etcétera, yo no lo recomiendo porque por lo general el crianza, aparte de que tiene mucho cuerpo y más grados, da mucho calor. Entonces, yo recomendaría que si uno va a tomar un vino tinto en una recepción, en un acto, y tampoco en el sitio hay mucho aire acondicionado, lo mejor sería o bien recurrir a un blanco o un rosado, o si es tinto, que sea un tinto joven. Por ejemplo, el californiano, que yo me llevé una gran sorpresa con él, porque yo en República Dominicana hice el experimento, aunque yo era un poco escéptico, y decía, hombre, mejor que el español. Pero el vino californiano tiene un buen cuerpo y un buen sabor, pero no es muy caluroso. Se deja tomar bien. A mí me llamó la atención y fue una sorpresa grande el californiano. Así que estas son mis muy personal, porque luego, como en lo de los gustos, pues siempre hay mil opiniones, ¿no? Pero yo haría estas recomendaciones. Yo Un estoy muy de crianza acuerdo. para. Estoy muy de ¿Eh? acuerdo, Miguel, y sugerirle a los amigos que cuando vamos a un evento que el aire acondicionado, como dice Miguel, no está muy bueno, ni siquiera hasta el blanco da calor, da menos, pero puede quitarle el calor en un momento que uno lo tome porque está frío, pero hasta la cava da un calor terrible. Hace unos días fui a un evento que hacía bastante calor y las personas que estaban alrededor mío tomaron cava y se estaban pues los veía sudando y yo que me tomé un juguito sin alcohol, no es el momento, todo tiene su momento. Ahora con una carnita, un vino tinto es inmejorable. Vámonos a la parte del desarrollo de enoturismo, Miguel. Ah, Hemos sí, visto muy aquí, interesante. inclusive en nuestro país, en la parte de Azo, Abaní, todo esto, ahora hay un proyecto muy interesante que está desarrollando unos viñedos y no sé cómo manejan la temperatura, porque ahí la temperatura no es baja. Bueno, desconozco, mira, tengo que investigar eso, pues, es Pero interesante ¿cómo lo se de Bani. maneja? ¿Cómo se maneja? Sí, vamos a ver, yo entiendo si lo están haciendo es porque las condiciones climáticas deben ser las idóneas. Luego Sí. lo que sí es importante que una vez que se cosecha la uva, en todo momento se, vamos a decir, se conserve en una buena climatización, pero para eso, si el clima no es el más idóneo, tendrán algún tipo de refrigeración artificial. Sí, debe Pero yo ser. entiendo que en la región específica donde lo están haciendo tiene que poderse producir la uva. Entonces, debe ser una zona que por algunas condicionantes, bien por las brisas, bien por el aire, bien por lo que sea, no hay una temperatura muy fuerte. Porque lo dicho, se puede producir vino en cualquier parte del mundo siempre que haya entre 10 y 20 grados ambientales, Sí. en términos generales. Esto del enoturismo, que es muy reciente, pues es combinar lo que es la producción vinícola y el turismo. ¿Esto en qué consiste? Y esto se está haciendo mucho en España, por ejemplo, pues se preparan paquetes turísticos en los cuales se lleva a un grupo de personas interesadas en el vino, etcétera, y se les lleva a un viñedo, se les enseña cómo es, se les lleva a donde están las vides plantadas, inclusive luego se les lleva a ver cómo es el proceso de embotellamiento, y luego hay una parte final en la que inclusive se les deja degustar pues, varias variedades del vino que allí se produce. Entonces, esto es una actividad económica paralela o extra, vamos a decir, a lo que es la producción del vino, pero que también es interesante porque, bueno, es un impulso a la economía, ¿no? Estas visitas guiadas, la gente va, paga por ir y, bueno, es una forma también de impulsar la economía. Esto también se hace en California, se hace en Francia, en Italia y se puede hacer, por supuesto, en República Dominicana si hay viñedos y sería una cosa muy interesante. Es una cosita que se suele hacer y que está muy bien. La gente que por lo general le gusta el vino, le gusta conocer cómo se produce
ir al viñedo, conocer un poco sobre la historia del viñedo y luego inclusive al final inclusive se anima y se lleva unas cuantas botellas a casa, etcétera, etcétera. Por lo cual todo es positivo, ¿no? A nivel del desarrollo de la región y de la producción vinícola. Así que como iniciativa, esto se lleva haciendo pues 30 años, podemos decir, pero va en crecimiento, esto del desarrollo del enoturismo. Bueno, como tú dices, Miguel, tanto es así que yo conozco personas que son, pues, tienen esa cultura del vino tan desarrollada y tratan de hacer un maridaje tan perfecto que contratan expertos en este sentido y los llevan de viaje para que capten cuáles son las mejores cosechas y compren a un precio de hecho mucho más económico y traigan o lleven a cualquier país del mundo estas producciones de vino. Y la verdad es que esto se ha convertido en toda una cultura. Y aquí en la República Dominicana a la gente le gusta tomar vino, se usa tomar vino. Y hay una conservación de tener pues su vinera, de los restaurantes llevarlos inclusive o pagar el descorche, tomarlos allí. Y aquí, como te digo, en el sur hay este viñedo y la gente le gusta y creo que están las excursiones para ir, de manera que no sé cómo tú dices, cómo manejarán lo de la temperatura, pero se está haciendo y se está haciendo bien. Es un sitio muy lindo, yo he ido y es un sitio muy lindo. Ya en otros países, ni se diga, pues se hace desde, como dices tú, desde hace unos 30 años. Cerca de pues todo esto ahí en California, donde estos sitios de los emprendedores. Están muchos viñedos dentro de Silicon Valley también. Sí, y bueno, quisiera, ya que estamos hablando de República Dominicana, decir que en Constanza el clima es ideal. Así que hay que seguir ese. Yo creo que hay varias ya. No es que haya mucha variedad, pero sí que yo creo que hay una o dos grandes bodegas, o al menos que ya están haciendo vino como en plan para el mercado y para competir. Y hay que tenerlo muy en cuenta, la región de Constanza. Sí, tenemos todos los climas. Esta es una Claro. isla bendecida. Miguel, para terminar, tú como español, ¿qué nos dices del vino? ¿Cómo comen ustedes con el vino? ¿Cómo se usa en España en estos 2 minutos que nos quedan? Mi recomendación para todos los que nos escuchen, y sé que en República Dominicana va creciendo el interés en el vino. Primero, ¿cuál es el mejor vino? Si le tengo que decir algo así sencillo, el que le guste. Pruebe varios vinos y adáptese al que más le guste. Siempre tienda al vino joven o al vino blanco por el clima y en República Dominicana. En lo personal, hombre, a mí un Crianza, un Rioja, sobre todo, son los vinos que más me gustan para comer con carnes y sobre todo en climas como este en el que estoy, que es frío. Estoy diciendo que ahora mismo hay 15 grados, pues con este clima se puede tomar un Crianza sin ningún problema. Pero lo mejor es adaptarse al clima que uno tenga, también a su economía y ver dentro de las posibilidades cuál es el vino que mejor se adapta a él. Siempre preferir el vino que venga en botella con corcho que no el que viene con rosca, con tapón de metal. El que viene con tapón de metal siempre es peor. Sí, sí. No, y no va a durar mucho. Y no va a durar mucho. Bueno, yo creo que ha sido sumamente instructivo para los que nos gustan tomarnos una copita de vino de vez en cuando, acompañarlo con esa carnita tan rico o dependiendo de lo que uno vaya a comer. Hay muchos interesados en el vino en la República Dominicana y alrededor del mundo, de manera que gracias, Miguel, por todas estas orientaciones y esa historia de cómo se ha venido desarrollando el vino desde la antigüedad a partir de la uva. Gracias, Miguel, y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.